están super rockeros el cómic o amigas de YouTube? Espero que le estén pasando increíblemente bacán y si no, pues espero que estén mejor. Pero bueno, amigas y super rockeros del cómic, espero que se encuentren de lo mejor posible. El día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal de Super Chino y estoy bastante contento porque tal como vieron en el título y en la portada del video, el día de hoy voy a opinar del disco Retro Speedway de Paul McCartney y Wings. Bueno, como saben, el Retro Speedway es el cuarto disco que Paul McCartney publicó en su carrera después de la separación de los Beatles y a su vez es el segundo disco que Paul McCartney hizo con su banda de los 70 Wings. Bueno, hace tiempo no hago opiniones a discos en el canal de Super Chino. En realidad sí se han hecho, pero no las hice yo, sino que las hizo mi amigo Martín el Hippie, que para los que no lo conozcan, Martín el Hippie es un hippie de los 60 que tuvo la oportunidad de viajar en el tiempo al presente año 2022 y bueno, nos conocimos y nos hicimos amigos y resulta que a los dos nos gustaba mucho la música de los 60, sobre todo el rock psicodélico de esa época, de los 60, y bueno, nos hicimos amigos y como yo no tenía mucho tiempo para hacer videos en el canal cuando lo conocí hace un par de meses, él me dijo que él podía hacer videos en el canal opinando de discos de Jefferson Airplane. Y bueno, así lo hizo y hasta el momento he subido 2 videos en el canal en los cuales el que opina de los discos es Martín el Hippie. Y bueno, estos son 2 discos de Jefferson Airplane, que el primero del cual opinó fue el Surrealistic Pillow, el segundo disco de la banda de 1967. Y el segundo del cual opinó es el Jefferson Airplane Takes Off, que es el primer álbum de Jefferson Airplane de 1966. Si quieren conocer las opiniones que tiene Martín el Hippie respecto a estos 2 discos, aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace para que vean el video, se los recomiendo mucho. Le quedó bastante bueno los videos a Martín el Hippie, yo creo que lo voy a invitar más seguido para que opine de más discos de Jefferson Airplane y de bandas hippies de los 60. Pero bueno, lejos de eso, tenía muchas ganas de opinar de discos solistas de Paul McCartney. Y bueno, en Retro Speedway no es un disco solista como tal, ya que lo hizo con su banda Wings. Sin embargo, hablar de Wings es hablar de uno de los mejores periodos de Paul McCartney en su carrera como músico. Así que me parece indispensable hablar de la banda Wings en el canal, que además yo siento que la banda Wings es bastante poco valorada, porque bueno, obviamente el principal de la banda era Paul McCartney, él es el genio que compuso la mayoría de las canciones de esa banda. Sin embargo, Wings también tenía miembros bastante buenos, integrantes muy buenos. Yo creo que el mejor de todos ellos, que no era Paul, era Denny Laine, que Denny Laine viene de los Moody Blues. Y Denny Laine es un excelente músico que cantó algunos temas de Wings, no tantos, pero sí cantó algunos. Y bueno, en Wings también estaba Linda Eastman, que como sabemos es la eterna pareja de Paul McCartney, como que su pareja definitiva, por así decirlo, el gran amor de su vida. Y bueno, la contribución de Linda también me parece importante porque los coros de Linda creo que se terminaron volviendo bastante icónicos dentro de la carrera de Paul McCartney posterior a los Beatles. Y bueno, el resto de los miembros de Wings siempre iban cambiando constantemente. Lamentablemente Wings nunca tuvo una formación estable. Creo que eso ha hecho que mucha gente ni siquiera considera a Wings una banda real, sino que simplemente la consideraban como una banda de Paul McCartney que cambiaba de miembros cada cierto tiempo, pero eso no era algo que estaba planeado, porque realmente la formación clásica de Wings, el componente principal de Wings es Paul, Linda y Denny Laine, y el resto de los integrantes lamentablemente variaba cada cierto tiempo, pero no era algo a propósito, según tengo entendido. Bueno, en este caso, en el disco Retro Speedway, la alineación que tenemos de Wings, para que lo tengan en cuenta, es, bueno, obviamente Paul McCartney, Denny Laine y Linda, y también tenemos a Henry McCulloch y a Denny Seiwell, espero haber dicho bien su apellido, que son los otros 2 músicos que acompañan a Denny, a Linda y a Paul. Bueno, ya opiné en el canal de Super Chino del primer disco solista de Paul McCartney de 1970, el primero que hizo tras la separación de los Beatles. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace para que vean el video, se los recomiendo mucho. Y bueno, hasta el momento no he opinado en el canal del disco que le sigue al McCartney de 1970, que es el Ram, que es uno de los discos favoritos de mi vida
y todos estamos de acuerdo en que es uno de los mejores discos que Paul McCartney hizo en su carrera. Todavía no he opinado de este disco, pero en futuros videos voy a opinar de él, ¿ok? No se preocupen, porque hay muchas cosas que decir respecto a este tremendo disco. Bueno, después del Ram, Paul McCartney formó la banda Wings y Wings publicaron su primer disco en el mismo año que se publicó Ram, que fue en 1971. Un gran año para el rock sin duda. Y ese disco que publicó ese año, además del Ram, fue el White Life, que es el primer disco de Wings. Bueno, amigas y super rockeros del cómic, siéndoles muy sincero, no tengo ganas de opinar del White Life. Mucha gente lo considera uno de los peores discos en la carrera de Paul McCartney. Y yo no les voy a decir que es malo, pero es un disco que a mí en lo personal no me llega mucho. Y no tengo mucha ganas de opinar de él, sinceramente. Aunque no descarto opinar de él en algún momento, pero en estos momentos no tengo ganas de opinar del White Life, porque me parece un disco muy poco interesante en comparación a los demás discos que Paul McCartney hizo en los 70, así que prefiero saltarme el White Life y pasar directamente al Retro Speedway, que es el disco del cual opinaré en este video. Bueno, el Retro Speedway tiene un total de 9 canciones. No voy a hablar de los singles y de los lados B de este disco, que son muchos, que son muy buenos en su mayoría, pero son muchos y se enredaría mucho la lista de canciones, así que prefiero opinar de las 9 canciones que forman parte del disco como tal, ¿ok? Porque en esta época se lanzaron sencillos muy buenos como Hi 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 o como Live and Let Die. El Live and Let Die es todo un clásico, hasta los Guns N' Roses la coverearon en los 90. Y también hay un lado B, que creo que es un lado B que me encanta, que se llama Simon, que es muy divertida esa canción. Un ejercicio en piano de Paul McCartney con Wings, que es maravilloso, a mí me encanta. Pero bueno, no forma parte de Retro Speedway, así que no hablaremos de ese tipo de canciones, ¿ok? Pero bueno, entrando ya de lleno en el disco Retro Speedway, quiero empezar diciendo que este disco no es considerado una obra maestra dentro de la discografía de Paul McCartney, y es que realmente no lo es. La verdad es que los discos que le siguen al Retro Speedway, sobre todo el Bar on the Run y el Venus and Mars, son discos bastante mejores. Sin embargo, yo considero que Retro Speedway debería ser un disco más valorado. Pienso que el hecho de ser el disco anterior a Bar on the Run no le beneficia mucho. Además, se publicó el mismo año que Bar on the Run, porque Bar on the Run se publicó en diciembre de 1973 y este disco se publicó ese mismo año, pero un par de meses antes. Entonces, este disco quedó rápidamente opacado por Bar on the Run, evidentemente. Pero bueno, este disco yo lo considero muy importante dentro de la discografía de Paul McCartney y sobre todo dentro de la carrera de Wings, porque White Life fue un disco muy criticado tanto por la prensa como por los fans de Paul McCartney de ese tiempo. Entonces Paul McCartney había quedado con un muy mal perfil con White Life y con los singles de ese disco, de esa época, y digamos que Retro Speedway le devolvió un poco el respeto que se le había perdido en ese tiempo. Y bueno, tampoco con Retro Speedway la gente tampoco alucinó, hay que decirlo. La gente no volvería a alucinar con Paul sino hasta el Bar on the Run un par de meses después. Pero el Retro Speedway sí tuvo bastante éxito, sobre todo el single My Love, del cual ya hablaremos en este video. Así que bueno, yo considero que se empieza de a poco. El primer disco de Wings, el White Life, lamentablemente no es tan bueno. Y el segundo disco de Wings tenía que ser mejor que el primero. Y así terminó siendo. Este segundo disco de Wings es justamente Retro Speedway. Así que bueno, voy a opinar de cada una de las canciones del disco una por una. El Retro Speedway empieza con un tema llamado Big Bar Bet, espero haberlo pronunciado bien, que es una canción extremadamente pegajosa. Son de esas típicas canciones pegajosas que compone Paul McCartney, que tiene melodías extremadamente pegajosas que no te puedes quitar de la cabeza. Y la verdad es que me gusta, la disfruto mucho. Tampoco les voy a decir que es una maravilla o que es una obra maestra o que es una de las mejores canciones del disco, pero está bastante bien, la verdad. A mí se me hace muy disfrutable, sobre todo por los buenos coros que acompañan a Paul. Y bueno, esta canción me parece bastante apropiada para empezar un disco y es una de mis canciones favoritas. No les voy a decir que es una de las mejores, pero sí es una de mis favoritas a modo personal. El disco continúa con el sencillo My Love, que es la canción que ya les mencioné anteriormente, que bueno, alguna gente encuentra que esta canción es muy cursi y ese tipo de cosas, y es que bueno, en general las baladas de Paul McCartney
No es que sean cursis, pero a veces pueden rozar lo cursi dependiendo del gusto de la persona. A mí personalmente yo no encuentro que My Love sea una canción tan cursi porque realmente Paul McCartney es experto en hacer este tipo de canciones, entonces yo siento que una canción como esta le quedaría mucho más cursi a bandas o artistas que no están acostumbrados a hacer este tipo de baladas. Sin embargo, para Paul McCartney esto es pan de cada día y My Love para mí es una de sus mejores baladas, sin duda alguna, de toda su carrera. Para mí es una maravillosa composición. Es para mí una de las mejores baladas que Paul ha compuesto en su carrera. Se me hace muy dulce y conmovedora y la verdad es que me encanta. Es una verdadera belleza esta composición. Es una tonta canción de amor, como decía John Lennon, pero una maravillosa tonta canción de amor, la verdad, muy buena. Es uno de los grandes momentos del disco Retro Speedway, sin duda alguna. Bueno, el disco continúa con un tema bastante poco conocido como lo es Get on the Right Thing. Espero haberlo pronunciado bien. Get on the Right Thing. Personalmente es una de mis favoritas del disco. Me encantan sobre todo las guitarras y también me alucina el ataque de la batería. Y lo que más me gusta de esta canción es la potencia vocal de Paul McCartney, que canta con mucha potencia y hace una excelente interpretación vocal. Y también me gustan mucho los coros que la acompañan. Personalmente siento que esta canción debería ser mucho más valorada. Es una canción bastante olvidada como muchas del disco. Y en lo personal a mí me encanta, encuentro que es una excelente canción. Bueno, el disco continúa con otra de mis canciones favoritas de Retro Speedway, que es Only One More Kiss, que es muy dulce, me fascina esta canción, es muy cortita, pero es una de mis preferidas. Eh, bueno, yo creo que pasa volando de tan corta que es, pero a mí me encanta, la verdad, y es uno de mis momentos preferidos de Retro Speedway, y es una de mis canciones preferidas que Paul McCartney compuso en la década de los 70, sin duda. Bueno, el disco continúa con Little Lamp Dragonfly, que es una excelente composición. Para mí es uno de los mejores momentos dentro del disco Retro Speedway. Es una canción muy bella y muy dulce. Y yo creo que esta canción se diferencia de las demás porque esta se toma su tiempo para desarrollarse. Dura como 5 o 6 minutos, si no mal recuerdo. Y bueno, es una canción que se toma su tiempo, sin embargo, no se siente como alargada excesivamente, que es algo que sí pasaba con las canciones de Wildlife, por ejemplo. Eh, con esta canción no pasa tanto eso y me agrada, la verdad, porque no siento que la canción se vuelva pesada, tediosa o repetitiva. Siento que sigue su curso natural y es muy raro que canciones de 5 o 6 minutos den esa impresión. Y bueno, está bastante bien, a mí me encanta, la encuentro simplemente preciosa y por supuesto que destaco la gran interpretación vocal de Paul McCartney. Bueno, dentro del disco también tenemos la pequeña canción Single Pigeon, que no sé por qué le digo pequeña canción, pero a mí me da la impresión de ser una canción pequeña porque es una canción que también es bastante corta y se pasa volando. Y es una canción bastante sutil y pues que posiblemente no sea una de las mejores canciones del disco. No les voy a decir que es una obra maestra o algo así, porque realmente no lo es, pero es un interesante ejercicio de Paul McCartney en el piano. La encuentro una composición bastante elegante y es bastante simple, pero se me hace extremadamente pegajosa, personalmente. Y la verdad es que me gusta bastante, es una muy buena composición, es bastante cortita, pero a mí me gusta bastante y creo que es un gran ejemplo de cómo algunas canciones que Paul llega a componer de repente puede que no sean la gran cosa, pero algo que es innegable es lo pegajosas que son. Esta canción a mí se me hace extremadamente pegajosa. Ahora que estoy hablando de esta canción, se me viene inmediatamente a la mente todas las melodías que están dentro de este pequeño tema. Entonces, eso es algo que destaco mucho, que demuestra que Paul McCartney es uno de los mejores compositores que ha habido en la historia de la música. Yo creo que eso es algo de lo que nadie tiene duda. Y bueno, el disco continúa con una de mis canciones preferidas, no solo del disco, sino también de la banda Wings, que es When the Night. Eh, Esta canción a mí me fascina en lo personal. Me encantan los arreglos de guitarra y también la encuentro una excelente composición.
y amo la potente interpretación vocal de Paul McCartney. Creo que en esta canción hace una de sus mejores interpretaciones vocales dentro del disco, sin duda alguna. Y la verdad es que también me encantan los coros de Linda acompañándolo y se me hace una canción muy disfrutable y se me hace uno de los mejores momentos dentro del disco Retro Speedway. En lo personal me encanta. Bueno, el disco continúa con un instrumental que se llama Lope First Indian on the Moon, que es un instrumental que está bien, no es uno de los mejores momentos dentro del disco ni nada por el estilo, pero está bien, me agrada que haya un instrumental dentro del disco, no me molesta la presencia de instrumentales dentro de los discos, y para mí este instrumental tampoco es alucinante o algo así, pero para mí cumple bien su función, sobre todo porque está justo antes del clímax del disco, de lo que yo considero que es la canción como principal del disco o el mejor momento dentro de Retro Speedway, que es la canción de la cual hablaremos a continuación, que es la última canción del disco. En que, bueno, en realidad son 4 canciones dentro de una, pero bueno, ya llegaremos a eso. Pero bueno, el cuento es que Love First Indian on the Moon no es un instrumental que te vuele la cabeza, sin embargo, para mí cumple muy bien su función dentro del disco y me gusta que esté justo antes de el medley que tiene Retro Speedway, que así es, ahora ya paso a hablar de la última canción, que es un medley, un medley, un popurrí, que son 4 cortas canciones que están todas juntas entre sí y no hay silencio entre una y otra, ¿ok? Es un ejercicio bastante parecido al que Paul hizo con los Beatles en el último disco de la banda, en Abbey Road, en 1969, que recordemos que el lado B de este disco en su mayoría es un medley de varias canciones que los Beatles habían compuesto en la India en su mayoría, o de canciones que ellos tenían sueltas por ahí y las juntaron todas e hicieron este maravilloso popurrí que para mí es uno de los mejores momentos dentro de la historia de la música. Para mí es el mejor momento dentro de Abbey Road y pues ese momento me hace llorar simplemente de emoción porque con este medley los Beatles se despiden, sobre todo con la canción The End, como saben, con la frase final y todo eso. Pero bueno, ya opiné del disco Abbey Road en el canal de Super Chino. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace para que conozcan mi opinión del disco, que es un video muy largo y muy extenso en el cual lo analizo con lujo de detalle. Así que bueno, a Paul McCartney siempre le ha gustado mucho hacer esto de los medley, me he dado cuenta yo. Siempre le ha gustado mucho hacer todo esto de varias canciones dentro de una, o 2 canciones por una, o ese tipo de cosas, o más canciones, porque no es primera vez que lo hace, o sea, bueno, como mencioné, ya lo hizo en Abbey Road con los Beatles y también dentro de su carrera solista y con Wings, también lo haría bastante seguido. Por ejemplo, en el Ram, la canción Uncle Albert, son como 2 canciones dentro de una, porque una era Uncle Albert y había otra que se me olvidó el nombre, disculpen, pero eran como 2 canciones dentro de una, como que se conectaban. Bueno, también en el disco que le sigue a Retro Speedway, que es el Bar on the Run, Paul hace algo parecido con la primera canción del disco, la icónica Bar on the Run, la canción me refiero, que son como 3 partes dentro de una sola canción. Y bueno, a Paul le gusta mucho hacer este tipo de cosas y para mí es algo bastante inteligente de su parte porque muchas veces este tipo de movimientos salvan los discos o los mejora o los vuelve más novedosos o los vuelve más entretenidos, por así decirlo. Y creo que este es el caso de Retro Speedway. Y es que a pesar de que Retro Speedway es un disco que me encanta y que en lo personal considero que debería ser más valorado dentro de la discografía de Paul McCartney, a pesar de eso hay que ser sinceros que Paul McCartney ha hecho discos mejores en su carrera y por lo tanto este disco queda un poco opacado, pero para mí este disco agarra vuelo y agarra fuerza y para mí este disco es aún mejor gracias al medley final que es del cual hablaremos a continuación, ¿ok? Bueno, voy a opinar de las 4 canciones que están dentro de este medley, que voy a ir opinando una por una, que cada una es bastante corta y las 4 juntas conforman todo este medley, ¿ok? Bueno, la primera canción que abre este medley es Hold Me Tight, que no confundir con la Hold Me Tight del With the Beatles, del segundo disco del Cuarteto de Liverpool, de 1963. No confundir con esa Hold Me Tight, que esa Hold Me Tight también es de Paul, curiosamente. No sé por qué esta nueva Hold Me Tight
de Retro Speedway. No sé por qué Paul le puso el mismo nombre que la canción que compuso 10 años antes, pero bueno, no sé, pero para que lo sepan, esta Hold Me Tight no es la misma que la del With the Beatles, no tiene nada que ver. Se llama igual, pero no tiene nada que ver. Bueno, esta nueva Hold Me Tight la encuentro bastante buena para empezar el medley, la verdad. Me gusta cómo empieza y también me gusta cómo después se une la batería y me encanta el breve solazo de guitarra de Denny Lane, que en lo personal me encanta. Y bueno, la verdad es que me gusta bastante y creo que es bastante buena para empezar este medley. Bueno, este medley continúa con Lazy Dynamite, que aquí la cosa se pone buena porque es una excelente composición y destacan sobre todo las voces celestiales que tocan las nubes, las voces de Paul y los coros que lo acompañan, que a mí me recuerdan mucho a los coros que Paul logró con los Beatles en el Abbey Road, en el ya mencionado Abbey Road, en canciones como Son King o como Because, por ejemplo. Y bueno, me encantan esos coros y encuentro que Lazy Dynamite es el momento más épico dentro del medley porque tiene melodías muy pegajosas y estos coros realmente son como que te emocionan o te ponen los pelos de punta. A mí por lo menos me pasa eso, que me produce como bastantes emociones. Lo considero un momento muy épico. Después esa epicidad como que se diluye un poco y el ambiente se relaja con Hands of Love, que es muy pegajosa y es mucho más relajada que en comparación a Lazy Dynamite encuentro yo. Y bueno, tiene buenos arreglos de guitarra y tiene una buena dinámica entre la voz de Paul y la voz de Linda. Es una dinámica que me encanta, que en los discos de Wings se explotaría bastante. Y también después el medley continúa con la última canción dentro de este popurrí, que es Power Cut. En lo personal, Power Cut es mi canción favorita del medley, porque, bueno, sobre todo porque es una excelente composición, la verdad. Me encantan las hermosas melodías vocales que no puedo quitarme de la cabeza. Realmente es un momento mágico y me encanta, y también me encanta cómo regresan los sonidos de las canciones anteriores del medley, así como si fuera una ópera rock, así como lo hacían los Who o como lo hizo Pink Floyd en algunos discos de su carrera. Me encanta ese tipo de movimientos en lo personal. Y bueno, también se vuelve muy épico el medley con el final de Power Cut, cuando empiezan a regresar todos los sonidos que ya habían sonado en las canciones anteriores. Y eso me encanta, la verdad. Y cierra el medley de una manera increíble, con broche de oro. Y también cierra el disco de una manera increíble y con broche de oro. Y bueno, así finaliza el disco Retro Speedway, sin considerar obviamente los singles que están fuera del disco y los lados B, como mencioné. Bueno, lo que más me gusta del disco definitivamente es el medley final. Es mi canción favorita dentro del disco. Bueno, si se puede considerar una canción porque son como 4 canciones en una. Pero bueno, ustedes me entienden. Ese último momento del disco es lo que más me gusta por lejos. Realmente me alucina. Y también ese medley me inspiró mucho para componer el lado B de lo que será mi segundo disco musical, que publicaré dentro de muy pocos meses, que será el Maqueta Super Chino 2 Carlitos, que será mi segundo disco musical casero. El lado B de este disco será un medley también, les hago el pequeño spoiler. Y bueno, el medley de Retro Speedway no es conceptual, pero la verdad es que sí me influenció bastante como en la estructura de cómo hacer un medley para mi segundo disco musical, ¿ok? Lo quiero recalcar. Así que bueno, este medley en lo personal me encanta. Y bueno, disculpen que había salido algo en la pantalla. Y como mencioné, no es conceptual. Sin embargo, es excelente. Y la verdad es que a Paul le gusta hacer este tipo de cosas, de hacer medley y todo esto. Y bueno, digo que no es conceptual porque, por ejemplo, hay algunos medley como el que acaba el segundo disco de The Who, la Kick One Wild Hills Away de 1966, que ese sí es conceptual. Y bueno, a Paul por lo general no hace este tipo de cosas conceptuales, pero le viene muy bien todo esto de los medley y todo esto de
como hacer volver sonar canciones del principio, que es algo que también haría en Bar on the Run. Y bueno, este tipo de cosas como de óperas rock a Paul le sale muy bien musicalmente hablando, a pesar de que por lo general no sean conceptuales las cosas que hace. Pero bueno, me encanta el medley de Retro Speedway y es mi momento favorito dentro del disco, sin duda alguna. Y bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. No olviden dejar su me gusta. De verdad espero que les haya gustado el video. Muchas gracias por ver. Tengo pensado seguir haciendo videos, opinando de discos de Paul McCartney solista, pero sobre todo de su periodo con Wings, que es de lo que más quiero hablar, porque su periodo con Wings se me hace simplemente fascinante. Y bueno, tengo pensado en los próximos videos opinar de Bar on the Run y de Venus and Mars, Wings at the Spin of Sound y todos estos grandes discos de los 70. Así que espero sigan viendo mis videos. Muchas gracias a las personas que apoyan mis videos, apoyan los videos de mi canal. Y también muchas gracias sobre todo a las personas que escuchan mis canciones, que son canciones compuestas, cantadas e interpretadas por mí de mi carrera solista. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace que los va a dirigir a una lista de reproducción en donde podrán escuchar todas mis canciones completas, gratuitas, aquí en YouTube. También la mayoría de estas canciones tienen videoclips caseros para que los puedan disfrutar. Y bueno, espero que de verdad disfruten mucho esta lista de reproducción con todas mis canciones publicadas hasta el momento. También les recomiendo mucho que escuchen mi primer álbum musical, que es el único que he publicado completo hasta el momento, que es el disco Maqueta Super Chino 1, que lo publiqué el 29 de mayo de 2021 de manera completa. Este disco tiene 10 canciones más un instrumental oculto, que bueno, ya no es tan oculto porque ya les dije que está dentro del disco, pero bueno, maté la magia, lo siento. Pero bueno, este disco dura 36 minutos, no es tan largo, así que por favor escúchenlo. Aquí en las tarjetas y en la descripción les dejaré un enlace para que lo escuchen, también de forma completamente gratuita aquí en YouTube. Así que bueno, escúchenlo por favor, se los recomiendo. Y bueno, eso sería, y muchas gracias por ver, amor y paz. Y sin nada más que decir, les deseo lo mejor. Chao, cuídense, aprovechen su vida y sean felices.